Buenas noches, hermanos. Pues vamos a continuar con el estudio de Joel, capítulo 2. Y algo que esta semana ha sido como de reflexión, y he tenido pues la oportunidad de hablar con Ara, ¿no? Entre otras, hablábamos acerca de ese día del Señor, ¿no? Y ese día del Señor es un día pues que va a llegar, como veíamos, y que nos invita, ¿no? a estar preparados, porque el Señor va a venir sí o sí, nos guste, queramos o no, podamos pensar que es verdad o no lo que dice la Biblia. No importa mi opinión personal, todos sabemos que el día del Señor va a venir, el día que Él venga, y debemos de estar preparados para ese día. Y a la luz de ese día del Señor que va a venir, es muy interesante que Joel, capítulo 2, versos del 12 al 17, continúa sobre ese día del Señor, ¿no? Y el tema que toca es, bueno, el Señor va a venir, y entonces el tema que nos invita es que como creyentes debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Y ese tema es, pues si nos recuerda a Oseas, ¿no? Que habla mucho acerca del pecado y acerca de cómo debemos de estar preparados. Los profetas, pues como ya hemos repetido varias veces, los profetas no es tanto el hecho de muchas veces de hablar cosas nuevas, o sí tienen palabra profética de cosas que van a llegar en el futuro, es decir, cosas que todavía no es en el presente, pero los profetas principalmente su mensaje estaba enfocado en denunciar el pecado del pueblo y invitar al pueblo a que se arrepintiera. Y Joel pues sigue esa misma línea. Y creo que es una línea que debemos de considerar también nosotros como creyentes, el hecho de esa invitación a arrepentirnos constantemente de nuestro pecado. Muchas veces, y lo digo de forma general, luego cada uno pues siendo honesto con el Señor, porque no le podemos esconder nada. Pecamos, somos conscientes del pecado y no acudimos a arrepentirnos. Hacemos como que dejamos que las cosas pasen. Y Joel justamente está denunciando esa parte, ¿no? Un pueblo que se había apartado, un pueblo que había pecado, y tras hablar del día del Señor, nos invita a nosotros a arrepentirnos. Vamos a leer Joel capítulo 2, versos del 12 al 17, y dice así: Por esto, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo y santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo,
y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Este texto es bien interesante y bien directo, porque nos llama realmente a tomar una actitud de arrepentimiento. Y en primer lugar, cuando habla de arrepentirnos, en primer lugar lo que habla es del llamado. Ese llamado, esa invitación a arrepentirnos. Lo vemos en el verso 12 y la primera parte del verso 13, donde dice, por eso pues ahora dice Jehová, y que dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. De aquí hay varias cosas que podemos aprender o que sí que podemos aprender y que podemos llevarlo a la práctica, que podemos practicar en relación al arrepentimiento. En primer lugar, el Señor nos llama. Y eso es algo que resulta bien, ¿cómo decirlo? Es una bendición, porque el Señor podría obligarnos a arrepentirnos. Y el Señor nos llama, nos invita. Es decir, el arrepentimiento surge de una comprensión, como vamos a ver luego versos 13b y 14, de quién es Dios. Así que el Señor nos llama y vemos que utiliza dos imperativos, convertíos y rasgad. Y son imperativos, pero son imperativos cuando reconocemos quién es Dios. En primer lugar habla de convertirse y dice, con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Y esa primera parte nos habla acerca de que el arrepentimiento no es algo que es como una expresión metódica, ¿no? Ay, Señor, pequé, me equivoqué, perdóname, y sigo como la vida normal. Lo que está expresando aquí Joel de una forma fuerte es que realmente cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de que hay una comprensión y también hablamos de que hay un deseo de cambiar. Hermanos, cuando vamos a Mateo 18, que nos habla acerca del proceso de restauración de un hermano, recordemos que habla acerca de que yo, si veo que un hermano peca, voy, lo confronto, y si se convierte, si lo entiende, qué bueno. Y si no, voy con otros testigos a exponer la situación. Y si no, lo hago en la asamblea frente a la congregación y dice finalmente, y si aún así no quiere convertirse, no quiere cambiar, entonces dice que se expulse. Pero si se dan cuenta, el Señor no busca solamente algo como, sí, quiero cambiar. No, o sea, quiere que realmente nuestro deseo, nuestra comprensión de ese pecado nos lleve a cambiar. Y entonces lo dice, convertíos con vuestro corazón. Los judíos los separaban, bueno, no los separaban, para ellos el corazón y la mente iba junta. O sea, nosotros el corazón hablamos de sentimientos y la mente habla del intelecto. Para la cultura semítica, el corazón era donde estaba la mente y de donde surgen los pensamientos. Por eso habla mucho los proverbios, que del corazón
¿De dónde surge todo? Sale del corazón, ¿no? Entonces, cuando habla aquí que debemos de convertirnos con todo vuestro corazón, está hablando de que es una conversión real, porque hemos comprendido, hemos entendido cuál es el pecado. Y como he entendido cuál es el pecado, Joel les continúa diciendo, es con ayuno, con lloro y con lamento. Es decir, entender que hemos pecado contra la santidad de Dios debe llevarnos a un sentimiento y a una entrega al Señor por ese pecado y decir, ya no quiero hacerlo completa. El ayuno no es solamente, en aquel tiempo, el ayuno no solamente era un tiempo donde se buscaba pedir. Nosotros realmente cuando se dan los ayunos hoy día, los ayunos se hacen en general, no todos. Hay gente que ayuna correctamente pidiendo, ¿no? Y cuando en el Antiguo Testamento se expresa muchas veces el ayuno tiene que ver con un corazón compungido, un corazón dolido porque pecó contra Dios. Y en el ayuno busca volver a tener esa intimidad con Él. Así que el ayuno busca restaurar esa comunión con Dios. No es tanto pedir, es restaurar. El ayuno nos debe llevar a restaurar nuestro corazón, nuestra mente. Y dice, y con lloro y con lamento. Lloro y lamento porque entendemos el pecado. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de ese arrepentimiento, cuando Joel nos está enseñando ese llamado a arrepentirnos, nos está invitando a que sea un llamado a un arrepentimiento completo, pleno, y entendiendo que si hemos pecado contra Dios, eso es una ofensa grave contra Él. Pero no solamente dice eso en el verso 12, sino que el 13, la primera parte, dice, rasgad vuestro corazón y no rasguéis vuestros vestidos, y dice otra vez, convertíos a Jehová vuestro Dios. Y vuelve a insistir, rasgad vuestro corazón. Recuerden que el verso 12 hablaba de con todo vuestro corazón. Y ese todo vuestro corazón lo vuelve a repetir con la palabra rasgar. Y rasgar tiene que ver con ese quebrantamiento. Quebrantaos completamente. Y dice, y no os quebrantéis solamente por vuestros vestidos, es decir, con el exterior. No es una cuestión de forma. El Señor no nos busca por la forma, el Señor nos busca porque quiere restaurar nuestro corazón. Así que el llamado al arrepentimiento es una búsqueda de nuestro propio corazón. Es una búsqueda de restaurar esa relación con Él. Realmente son palabras de misericordia y vamos a ver acerca de ese grande misericordia. ¿A qué está hablando o cuál es la palabra? Y es una palabra preciosa, esa palabra misericordia. Pero el Señor, cuando habló del juicio, del día del Señor, no se quedó en, va a venir el día del Señor y vais a ser destruidos. No, va a venir el día del Señor, arrepentíos. Arrepentíos y volved a mí completamente, de manera real, de manera completa. ¿Y cuál es la motivación a arrepentirnos? La segunda parte del verso 13 y el verso 14 continúan. Porque, ¿no? Ya viene la explicación. ¿Por qué? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Debemos, y nos invita al arrepentimiento, en primer lugar, porque Dios es misericordioso. Alguno puede decir, pero ¿cómo puede ser eso? Recordemos que la paga del pecado es la muerte. Nuestro destino formal y oficial es la muerte.
Pero Dios nos invita a arrepentirnos porque Dios tiene misericordia y no nos da lo que realmente nos merecemos. Y ahí tiene esa palabra, misericordia, misericordioso. Esa palabra misericordioso es Gesed. Y Gesed se encuentra en Ruth. Y hermanos, Gesed, que se encuentra en Ruth, y es parte de una característica, es parte de quién es Dios. Esa palabra misericordia, la traducción quizá un poquito más cercana o un acercamiento más conciso es amor leal. Amor leal. Y está hablando de que Él es un amante leal y es clemente, tardo para la ira y grande de ese amor leal. Y es algo sorprendente porque Dios, a pesar de nuestro pecado y a pesar de lo que merecemos, Él dice, vengan a arrepentirse porque yo sigo siendo leal. Mis hermanos, si alguno piensa que no nos podemos acercar a Dios, no es que cometí un pecado que ni Dios me lo va a perdonar. No, hermanos, aquí lo que nos está enseñando es justamente lo contrario, que a pesar del pecado que hayamos podido cometer, Dios sigue teniendo ese amor leal con cada uno de nosotros. Y eso es algo grande. Acercarnos a Dios porque Dios es misericordioso, Dios es leal con nosotros a pesar del pecado. Y además termina diciendo, es tardo para la ira, y dice, y le duele el castigo. Y le duele el castigo, es decir, realmente Dios no quiere llevar a cabo el castigo que realmente nos merecemos. Y por eso quiere que nos arrepintamos. Hoy día hay corrientes, hay algunos, yo no sé si ya llamarlos cristianos, pero que dicen que Dios no va a condenar a nadie al castigo eterno, al infierno, porque Dios es amor. Y algunos apelan ese amor y ese amor leal, etc. O sea, Dios es amor, Dios es leal, Dios busca ese arrepentimiento diciendo que es leal, pero entendiendo algo. Y es que eso va a tener un día que va a terminar, en el cual el que no se haya arrepentido ya no es posible y la justicia se va a aplicar completamente. Hermanos, Dios nos llama a arrepentirnos cuando pecamos, porque Dios busca esa restauración. ¿Por qué? Porque Dios tiene ese amor leal con nosotros, Dios es clemente, Dios le duele castigarnos y como Padre quiere que sus hijos vuelvan otra vez a Él y se arrepientan. Hermanos, no estamos hablando de perder la salvación, pero sí estamos hablando de volver a tener esa intimidad con Él. Eso que hablábamos antes de ese ayuno, buscando la intimidad nuevamente con Él a través del arrepentimiento. El Señor quiere que haya intimidad entre Él y nosotros, sus hijos. Hermanos, si alguno ha pecado, si alguno ha cometido cualquier pecado, por grande que sea, obviamente las consecuencias las vamos a vivir. Pero quizá es más importante entender que el Señor quiere abrazarnos y el Señor quiere restaurarnos. Y miren cómo termina el verso 14 con esa pregunta. Es realmente una pregunta retórica, ¿no? Y lo voy a leer en otra versión, en la Nueva Biblia de las Américas. ¿Quién sabe si reconsidere y se apiade y deje tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor su Dios?
Básicamente lo que está diciendo está hablando de que al convertirse, al arrepentirse, el Señor mismo va a dejar de ejecutar su juicio. Y dice, mira, ¿quién sabe si el Señor frena, detiene ese juicio y lo que te da es bendición? Hermanos, ahora sabemos muy bien, como hijos de Dios, que cuando nos arrepentimos, Dios nos bendice. Aquí obviamente está hablando ofrenda y libación, está hablando de cereales, etcétera. Pues ¿por qué? Pues porque, digamos, era una comunidad agrícola. Recordemos que su forma de vida era agrícola. Y Dios les había prometido eso. Eso aparece en el Pentateuco. A nosotros no es una cuestión de temas materiales. Pero cuando Él nos bendice de tal manera que incluso Él promete sostenernos materialmente. Ojo, y sostenernos materialmente no significa que nos vamos a hacer millonarios, significa que Dios es fiel y Dios cuida de nosotros. En nuestra vida Dios nos va a dar lo necesario para subsistir, sea con trabajo, sea sin trabajo. Entonces aquí Joel está llevando al pueblo a reflexionar. Miren, conviértanse. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y quiere no castigarlos, quiere estar con ustedes. ¿Y qué si el Señor adicionalmente, además, los bendice a cada uno de ustedes? Hermanos, esto es el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con una restauración completa con el Señor. Un arrepentimiento donde nosotros reconocemos el pecado. Y al reconocer el pecado, damos esa vuelta de 180 grados, dejamos atrás el pecado, caminamos hacia el Señor. Porque el Señor también busca, tiene misericordia. Y también el Señor tiene el deseo de bendecirnos. Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios es piadoso con cada uno de nosotros. Solo quedan 3 versículos, del 15 al 17. Hemos visto en la primera parte que Dios nos llama a un cambio en el corazón. La segunda parte parece un poco más extraña. Vamos a leerlo para refrescarlo y vamos a ver a qué es lo que nos está invitando el profeta Joel. Dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir esto los pueblos, ¿dónde está su Dios? Cuando hablamos aquí quizá hay 2 palabras. Salga de su cámara, es decir, de su aposento el novio, y aquí utiliza la palabra tálamo para la novia, es su habitación. Es decir, está invitando. Vemos en estos 3 versículos que si en los primeros versículos Dios llamaba a un arrepentimiento personal, en estos 3 Dios está llamando a un arrepentimiento nacional, como pueblo. Así que Dios nos llama a un arrepentimiento como hijos de Dios, pero Dios también nos llama a arrepentirnos como iglesia. Dios nos llama a buscar al Señor como iglesia. ¿Por qué? Porque también el cristianismo no solo es una vida personal, sí, es un encuentro personal del Señor conmigo. El Señor me abre los ojos
y yo debo ser santo y si peco debo arrepentirme. Pero también lo lleva más lejos y dice, miren, es que no solamente a nivel personal pecan, sino que también como pueblo, también como cuerpo de Cristo, como en nuestro caso como cuerpo de Cristo, como iglesia, también deben de acudir al Señor. Hermanos, Dios nos llama a buscarle como iglesia, no solamente a arrepentirnos como personalmente, que es clave, importante, sino también como iglesia. Y digo que es clave de forma personal, porque si de forma personal no hay un arrepentimiento genuino como cuerpo, pues tampoco lo va a haber. Así que una vez que entendemos y hay un arrepentimiento genuino, Dios nos llama a que como cuerpo que está unido, que está trabajando junto, también nos llama a arrepentirnos. Y miren lo que habla. Dice, proclamad ayuno. ¿Se recuerdan que el ayuno lo menciona también en el verso 12? Es decir, vuelve a utilizar la palabra ayuno, pero si antes era un ayuno personal, ahora es un ayuno como pueblo. Dice, convocad asamblea, es decir, el pueblo sea llamado, reunid al pueblo. Eso es poesía, ¿no? Está repitiendo la misma idea. Convocad, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, ¿no? Otra vez ya estaba hablando. Y entonces dice que como asamblea hay que santificarla. Como asamblea debemos de buscar la santidad, de buscar expresar y vivir el carácter del Señor. Dice, juntad a los ancianos. Ahí no está hablando de ancianos como responsables, está hablando de personas mayores, porque luego sigue diciendo, congregad a los niños. ¿Y a quién más hay que congregar? Y a los que maman, es decir, todo el pueblo, desde el más joven al mayor, debe de congregarse. ¿Para qué? Para buscar ese arrepentimiento. Y no importa las circunstancias, porque uno puede decir, no, es que se han casado, ay, pobrecitos, ¿y por qué los tenemos? O pues se van a casar. No, dice, salga de su habitación el novio y de su habitación la novia. Es decir, es más importante como pueblo buscar a Dios que en la cuestión personal. Hermanos, el verso 15 y la primera parte del verso 16 nos invita a que como cuerpo de Cristo, como en el caso de aquella época es como pueblo, en nuestro caso es como cuerpo de Cristo, busquemos también ese arrepentimiento. Porque hermanos, no solamente pecamos a nivel individual, sino también pecamos como cuerpo de Cristo. Y dice, no solamente eso, sino también como cuerpo debemos de hacerlo. De verdad me gusta y me llama la atención porque no pone ni límite de edades ni situaciones. Juntad a los ancianos, a los viejitos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara, salga de su cuarto el novio, salga de su cuarto la novia, no importa. Es momento de proclamar ese ayuno, buscando la misericordia de Dios por causa del pecado. Reunid al pueblo, santificad, y entonces hay que hacer eso. Quizá alguno pueda decir, hermano Íñigo, pero es que esto es algo muy específico para el pueblo. Pues sí, o sea, son palabras específicas para el pueblo, pero que son palabras aplicables también, o principios aplicables también para nosotros como cuerpo de Cristo. Hermanos, el Nuevo Testamento nos hace o nos debe hacer entender que nosotros somos un cuerpo. Primera de Corintios, Romanos habla acerca de ser cuerpo, no de ser, sino de que somos un cuerpo.
y que si una parte se duele, el resto del cuerpo también se duele. Hermanos, si alguien peca o si el cuerpo peca, somos llamados a arrepentirnos como cuerpo, como asamblea local. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Aquí está diciéndoles al pueblo, no solamente son personas individuales, sino que ustedes son un pueblo. Y como pueblo, si hay pecado en el pueblo, pecado por, digamos, general, por el pueblo, también debe de haber arrepentimiento. Hermanos, los sacrificios que ellos ofrecían, había sacrificios personales y había también sacrificios como pueblo. No solamente eran cuestiones personales, no solo, sino también eran cuestiones como pueblo. Dios los llama a arrepentirse, no solo a nivel personal, sino como pueblo. Dios nos llama a nosotros también a arrepentirnos, no solamente a nivel personal, que es importante, sino también nos llama a arrepentirnos como cuerpo de Cristo. Hermanos, de la misma forma que hay pecados personales, también debemos reconocer que como iglesia fallamos. A nivel personal podemos fallar, quizá en el trabajo, por hacer lo que no debemos, no trabajar el tiempo que sea, tener malos pensamientos respecto a un compañero, una compañera, desear algo que no es nuestro. Creo que lo he repetido varias veces, un lapicero de la empresa, no es mi lapicero, es de la empresa, llevármelo a casa, para mi uso personal se llama robar. Hermanos, tenemos pecados de chismes, cuando hablamos mal de otros, eso se llama pecado, pero también a veces, y muchas veces también pecamos como iglesia cuando no hacemos el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Hermanos, si somos llamados a predicar, a presentar el Evangelio y no lo hacemos como cuerpo de Cristo, está mal. Hermanos ancianos, si somos llamados a cuidar a la asamblea y no lo hacemos, también es un pecado. Pues, en este caso, por parte de los ancianos, porque no estamos cumpliendo con las responsabilidades a las que Dios nos ha llamado. Pero hermanos, también ustedes, si somos llamados a orar, si somos llamados a interceder los unos por los otros y no lo hacemos, también está mal. Hermanos, somos llamados a cuidarnos y somos llamados a cuidar nuestro testimonio como cuerpo. Termina diciendo el verso 17. Si al principio nos hablaba de buscar al pueblo, miren el verso 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan. Es decir, después de haber llamado al pueblo, a vivir, a buscarle a Dios como cuerpo, como pueblo, continúa diciendo ahora, hablando de los sacerdotes, que dice lloren entre la entrada y el altar. Es decir, está hablando, en esa época estaba ya el templo, y está hablando que entre la entrada del templo y el altar, y ahora no tengo ahí un mapa, pero digamos estaba la entrada al templo y el altar estaba antes del templo, que era el lugar donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y está diciendo y en el altar era donde se hacían los sacrificios, y está diciendo a los sacerdotes, ustedes lloren en ese tramo. ¿Por qué? Lloren, pero porque se están arrepintiendo. Porque hay un arrepentimiento genuino. Entonces, ¿qué les dice? Y digan ¿qué? Y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Ellos iban a expresarle a Dios el sentimiento del pueblo.
Si se dan cuenta, no es solamente, como les decía al principio, no es solamente, pues que lo diga y ya basta. Como decíamos acá, no rasguéis vuestros vestidos. No es algo externo, es algo interno. La expresión de los sacerdotes era la expresión sincera de lo que cada persona había decidido o entendía acerca de su pecado. Porque el día del juicio, el día del Señor llega. Y aquí ellos, los sacerdotes, están expresando ese sentimiento del pueblo. Perdona a tu pueblo, perdónalos, porque ellos realmente se han arrepentido. Y dice, y Jehová no entregues al oprobio a tu heredad. Cuando está hablando de ese oprobio está hablando de esas situaciones, esos castigos que iban a recibir por el pecado. Estaban intercediendo, apelando a ese Dios misericordioso, ese Dios que tiene el amor fiel. ¿Para qué? Y esto ya es algo más específico para el pueblo de Israel, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está tu Dios? Básicamente, cuando hay un arrepentimiento genuino, ellos decían, Señor, síguenos teniendo como luz en medio de estas naciones. Hermanos, esta parte, este texto, es un texto clave después de lo que vimos la semana pasada. El día del Señor viene, el Señor va a venir y nos invita a arrepentirnos, pero arrepentirnos con sinceridad, porque Dios es un Dios misericordioso, es un Dios que tiene un amor leal con cada uno de nosotros, y no solamente de forma personal, sino también como congregación. La expresión de lo que pasa en la congregación es una expresión de lo que pasa en el corazón de cada uno de nosotros. Y hermanos, Dios nos llama a arrepentirnos. Hermanos, si alguno tiene algún pecado, como decíamos antes, no hay pecado grande que Dios no pueda perdonar. Y eso es algo que nos debe de alegrarnos, llevarnos y tener ese gozo, porque no hay ningún pecado, por grande que sea, que Dios no pueda perdonar. Dios puede perdonarnos todo, pero arrepintámonos sinceramente. Y como cuerpo de Cristo, también hagamos nuestro trabajo. Como cuerpo de Cristo, también busquemos esa santidad. Y si hay algo que estamos haciendo mal, también como iglesia, arrepintámonos y cambiemos. El giro no es de 360, es de 180 grados, la mitad. ¿Para qué? Para dar la espalda al pecado, mirar al Señor y vivir en esa santidad. Oremos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Y gracias porque tú eres un Dios misericordioso y nos invitas tanto a nivel personal como a nivel de iglesia a buscarte a ti y arrepentirnos de esos pecados que cometemos. Señor, danos un corazón sensible. Sensible porque el día del Señor se acerca y cada día está más cerca. Y realmente, Señor, aunque no podemos decir cuándo va a ser, pero Señor, el tiempo se acorta y los indicios de lo que está pasando, pues pareciera que van encaminados a eso. Señor, prepara nuestros corazones para estar, como veíamos la semana pasada, preparados. Y prepáranos, Señor, con ese corazón arrepentido. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.